Buenos días. Bueno, voy a dar esta presentación. Gracias nuevamente por la invitación. No poder estar ahí, una pena. Voy a mostrarles un poquito la experiencia de este trabajo que acabamos de mandar a publicación en conjunto con otros autores que colaboraron en la recolección de los datos. Nuestra experiencia en el uso del láser de no ablativo pulso largo de Herbio-Jack para tratar la candidiasis vaginal recurrente, una entidad bastante problemática muchas veces. Bueno, simplemente recordar que para nosotros los ginecólogos sabemos claramente cuáles son las infecciones más comunes frente a las cuales nos enfrentamos en el tracto genital inferior y que claramente todas tienen su tratamiento gold standard y su buena respuesta en la gran mayoría de los casos a los manejos convencionales. Pero el problema a veces se presenta y hoy a veces ya digo cada vez más frecuente, y esto va en ascenso porque hemos adquirido un hábito de vida muy sugarólico a base de almidones refinados, muchos azúcares que llevan al sobrecrecimiento intestinal de cándidas, al sobrecrecimiento en general en todas las mucosas de cándidas. Y estas cándidas, estas levaduras van a estar ahí esperando de manera oportunista para atacar. Y la candidiasis vaginal recurrente, si tenemos 3 o más episodios en un año, vamos a hablar de que es un problema que nuestras pacientes van a enfrentar y que a veces peregrinan de médico en médico buscando una solución y han probado cuánto tipo de tratamiento convencional y no convencional exista. El 85% es producido por la Candida albicans, aunque ahora hay un porcentaje creciente de formas no albicans como la glabrata, la tropicalis, la paracilosis, que van creciendo justamente porque se van desarrollando también resistencia a los tratamientos azólicos convencionales. Entonces, por definición, como dijimos, 3 o 4 más episodios, y hay factores de riesgo. Sin ningún lugar a duda, el número 1 es la alimentación. El intestino permeable, la alimentación sugarólica, de hecho, es un marcador en pacientes de riesgo en pacientes diabéticas, por ejemplo, y pacientes con insulinoresistencia. Pero todas estas situaciones de estrés no compensado, intestino permeable, dominancia estrogénica, pasan a ser también hoy factores de riesgo. Dentro de la sintomatología, sabemos los ginecólogos que vamos a tener sintomatología netamente inflamatoria, con flujo, con ardor, con evacuación, con dolor, incluso síntomas urinarios. Y en cuanto a la incidencia, se estima el 75% de mujeres van a tener al menos un episodio de candidiasis en su vida y 40-45% van a tener 2 o más episodios. Aproximadamente un 10 o un 20%, según el CDC, van a tener este problema de candidiasis recurrente y para mí esto viene ya en claro aumento. ¿Qué tratamientos tenemos a la fecha? Bueno, tratamientos para vulvovaginitis candidiásica no complicada, el 80% van a responder, ya dijimos, los azoles. También hay medicamentos que se venden sin receta en muchos países, como acá en Estados Unidos, por ejemplo, son ventas sin receta los clotrimazoles, el miconazol, el tioconazol. También, bueno, ya las prescripciones de butaconazol, teroconazol y el fluconazol oral. Y para las complicadas, fíjense que se da ya sabemos, los tratamientos orales por un tiempo prolongado, 6 meses, que puede mantener un cierto control a la enfermedad, pero no la va a curar la infección, porque va a haber tendencia a repetirse y a repetirse. La importancia es que muchas veces nosotros no corregimos el escenario. Y fíjense qué importante esto, para el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos no existe un tratamiento efectivo para las formas no albicans, incluso. Entonces acá tenemos, por ejemplo, agentes usados muy comunes como el fluconazol, otro, el diflucan, que bueno, ya sabemos la efectividad buena que tienen cuando los mantenemos en el tiempo y los acompañamos con el tratamiento convencional. Es decir, no, lo que quiero justificar con esto es que son tratamientos muy efectivos para las vulvovaginitis candidiásicas episódicas, ¿no es cierto? No hace falta dar un tratamiento láser para una paciente que con un simple toma de un medicamento y un óvulo puede solucionar su problema. El problema es cuando esto se hace crónico. Entonces, no hay tratamientos alternativos para las infecciones crónicas, no hay algo alternativo de manera efectiva. Nosotros, en el año 2018, basándonos en un estudio que hicimos en nuestra clínica en Mendoza con 20 pacientes, donde les hicimos cultivos e hicimos láser in vivo e in vitro. Esta fue la edad de las pacientes, le hicimos 3 sesiones y le dimos seguimiento a 6 meses y a 12 meses. Queríamos ver la efectividad de este tratamiento para ver realmente si lográbamos tener un efecto fungicida, fungistático. Tomamos
placas de Petri con cultivos de cándida, como ven ahí, y a un grupo las lasereamos en 4 aplicaciones con estos parámetros muy suaves. Es un láser que no quema, o sea, que no vaporiza, sino que genera un calor muy suave de 1.75 julios por centímetro cuadrado, haciendo 4 disparos en cada spot de 7 milímetros. ¿Y qué vimos? Vimos que la placa de Petri, que no se le disparó láser, como en 10 días prácticamente la placa era cubierta por la cándida en un agar Subaru que tiene mucha glucosa, porque la cándida ama la glucosa. Entonces, ella crece rápidamente en 10 días como cubriendo toda la placa. Y fíjense qué pasó en la placa de Petri que se le disparó láser. Fue un crecimiento mucho más lento e irregular. Estos fueron los parámetros para los que utilizan este láser, es de el láser subablativo modo smooth. No vamos a mencionar la marca, pero vamos a decir que es un láser de Herbio de pulso largo que tiene un nombre que se llama smooth, pulso smooth, que es un pulso de 250 milisegundos. Logra un calentamiento tremendo en superficie que hace que inhiba la replicación del hongo. Entonces, fíjense, hicimos un tratamiento en el canal vaginal con esta pieza de mano que va a ser familiar para los que usan esta tecnología. Tratamos también el Fornix y tratamos el introito. Y lo que vimos en este grupo de 20 pacientes, un 80% de satisfacción de estas pacientes, que fueron realmente mejoradas su calidad de vida porque no volvieron a repetir infecciones a lo largo de ese año de seguimiento. Y esto lo comunicamos en el Laser and Health Academy, que es un journal europeo de láser, en donde mostramos nuestra primera experiencia. Entonces, basado en esta buena experiencia, lo que yo quise es confirmar estos hallazgos, y entonces recluté doctores de todo el mundo que usaran la misma tecnología y que reclutáramos con un criterio de inclusión a estas pacientes. La recolección de datos fue entre enero del 2019 y septiembre del 2022, porque nos tocó la pandemia y eso se perdió mucha gente ahí, que no pudimos seguir, que no pudieron completar los seguimientos o los tratamientos. Le hicimos 4 sesiones con seguimientos, ahí como ven a los días, a los 90 días, a los 9 meses después de la sesión, le hicimos 4 cultivos para ver después del tratamiento si crecían o no las cándidas. Participaron 17 médicos de 11 países, recolectamos 167 pacientes de un promedio de edad de 34 años y le dimos el seguimiento que les digo. Acá tenemos el paso 1, que fue el tratamiento del canal vaginal, la parametría que se usó. Ahí tienen, si le quieren tomar una foto, los que usan esta tecnología. Luego tratamos el Fornix, poniendo un espéculo convencional bivalvo para disparar todo alrededor del cuello y el mismo cuello también. Y finalmente tratamos el introito con este parámetro. Fíjense que en nuestro trabajo el 80% fueron albicans, el 7.8% glabrata, el 1.8 tricomona, el 3.6 gardnerella y 6.6 fueron otras gérmenes. El 79% tenían un episodio agudo cuando vinieron al tratamiento, fueron 132 pacientes, y 21 pacientes no tenían un episodio agudo, pero tenían antecedente de las 3 o 4 infecciones en el año. Fueron 35 pacientes. Y esto fue cómo disminuyó a lo largo del tratamiento la intensidad de los síntomas. Los pacientes mejoraron en un promedio de 4.8 pretratamiento a 0.89 después de la segunda visita. O sea, una caída promedio en la incidencia de síntomas brutal. Y aquí lo tienen puesto en una tabla. Fíjense la evolución de los síntomas de candidiasis después, cuanto a burning, o sea, ardor, picor, dispareunia, dolor y flujo. Fíjense, pretratamiento, esto está medido del 1 al 10, rankeado de acuerdo subjetivamente por las pacientes, y fíjense cómo fue cayendo de acuerdo al interrogatorio, y ya después de 9 meses de haberlo completado el tratamiento, cómo cayó para cada síntoma, cómo se expresa la mejoría. Y aquí está puesto en un cuadro que grafica esta curva para burning, para irritación, ardor, irritación, dispareunia, dolor y flujo, cómo fue cayendo en el seguimiento. Y estos son los cultivos de laboratorio en pacientes tanto con candidiasis vaginal aguda en el momento de la consulta y la que no tenía síntomas en la consulta pero tenía el antecedente. Fíjense que acá tenemos cómo fueron negativizándose los cultivos. A 9 meses de seguimiento, las glabrata cayeron a 3 de 13, las albicans a 134 de 49. ¿Qué quiere decir? Que 134 pacientes que eran portadoras de cándida previo al tratamiento, a los 9 meses, después de terminado las 4 sesiones,
solo 49 persistían con cándidas en sus cultivos, pero asintomáticas. Es decir, no solo se observó un efecto fungicida, sino también fungistático. El 64% de todas las pacientes reportaron que no había ya cándida en su segundo seguimiento. Y vale notar que las pacientes con candidiasis vaginal recurrente crónica asintomáticas, ellos tenían... aquí, en estas asintomáticas, tenían también presencia mucho menor de sus levaduras. Entonces, acá tenemos la satisfacción de los pacientes en cuanto a la escala de Likert, de muy satisfecho, satisfecho, neutral, no satisfecho y muy insatisfecho. El 86% de nuestras pacientes estaban satisfechas o muy satisfechas después del tratamiento. Entonces, en conclusión, el Herbio, este láser, hace una decontaminación, porque realmente nuestra hipótesis es que no solo mata, así como te haces una onicomicosis con láser, también tratás una micosis vaginal con láser. No solo matás al hongo, sino que también inhibís sus propiedades de replicación, pero al mismo tiempo, debido a la menor incidencia en el tiempo, a la recurrencia, nuestra hipótesis es que lo que hace el láser aquí en este punto es un efecto de fotobiomodulación que aumenta la inmunidad local, porque todos sabemos el efecto fotobiomodulador que tiene la luz láser. El tratamiento con láser provee entonces una herramienta efectiva tanto para pacientes con episodios agudos como episodios crónicos, y con una alta satisfacción, llegamos al 84% de satisfacción. Además, provee una manera segura y efectiva de tratar a estas pacientes frente a lo tradicional, porque no teníamos un tratamiento adicional, digamos, no convencional estándar, y provee también una manera segura y efectiva para tratar a estas pacientes de manera prolongada en el tiempo, evitando la toma crónica de los medicamentos que pueden tener, ya sabemos, efectos secundarios, porque la idea es que estas pacientes, si no corrigen escenario, pueden someterse a sesiones cada 4 meses o cada 6 meses para mantener asepsia a nivel vaginal. Y nos da a nosotros los doctores la posibilidad de tener una opción a lo ya convencional, a lo que ya conocemos en nuestros consultorios. Y hay que tener en cuenta que pacientes con factores de riesgo, como pacientes con diabetes, con sobrepeso, con insulinoresistencia o altos valores de insulina, podemos hacer también la estrategia combinada, la monodosis de un antifúngico y después el seguimiento con láser. Quiero dejarles una invitación a Cabo San Lucas, en México. Vamos a hacer el primer encuentro de la SOLAGEF en agosto 18 y 19, así que bueno, va a ser un gusto. Si los interesados ahí pueden ingresar a la página web www.congresosolagef.com. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Gaspar. Particularmente cómo uso yo el láser, cómo lo uso yo, bueno, les puedo contar un poco de mi experiencia, pero al final cada uno lo usa. Trato del primer mes de inicio, saben que es un episodio agudo, que está muy inflamado todo, trato de darle la medicación habitual que siempre usamos, ácido bórico, cotrimoxazol, fluconazol, itraconazol, y luego de que acabo el episodio agudo, de que apago un poco el incendio, como digo yo, comienzo con el tratamiento láser. Aprendí que, les cuento lo que me pasaba a mí, no usaba en los episodios agudos indudablemente calor en esas